Una de las más grandes virtudes que tuvo el fabuloso grupo Soda Stereo fue la atemporalidad de su propuesta musical. Quiero soñar 1000 veces las mismas cosas. Pues algunos temas grabados hace casi 40 años parece que hubieran sido concebidos el día de ayer. Y es más, tienen la magia de trasladarnos a los años 80. Y el líder, el responsable de este sonido tan sofisticado, tan elaborado y a la vez masivo y popular, no fue otro que Gustavo Cerati Clark. El día de hoy hablaremos sobre Soda Stereo, la importancia de Cerati y la trascendencia que tuvo este grupo en el rock latinoamericano y, ¿por qué no?, rock mundial. Soy Rigoberto Villalta Zapata, el malo. Hablar de Soda Stereo nos va a servir para situar cómo las corrientes artísticas, específicamente la música, obedecen a la coyuntura política, social de determinado momento en determinada etapa histórica. Me refiero a la Guerra de las Malvinas, 1982. En el año 1982, la Argentina estaba gobernada por una dictadura militar, lo cual no es ningún secreto. Una dictadura militar que, desgraciadamente, fue una de las más sanguinarias de América Latina. Para ese entonces, el presidente de la Junta en Argentina era Leopoldo Galtieri. Y este señor buscó el pretexto del conflicto irresuelto sobre las Islas Falkland o Malvinas para invadirlas, para tomarlas, lo que provocó la reacción del gobierno británico y el surgimiento de una guerra. Esta circunstancia le sirvió a Galtieri para dar una recomendación que en el fondo era una orden tajante de prohibir en la Argentina la difusión de la música en inglés y que se prefiriese a los artistas que se expresaran en español. Una propuesta o una solución o una idea que 40 años después nos parece totalmente estúpida, pero que en su momento, pues, por temor, por miedo, pues emanaba de una dictadura, repito, bastante sanguinaria, tuvo que ser acatada. Pero, ¿cuál es la paradoja? Que esta prohibición de la música en inglés favoreció el surgimiento de una nueva movida rockera en Argentina. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Digo nueva porque el rock siempre estuvo presente en Argentina toda la vida. De hecho, el país más rockero de América Latina siempre fue la Argentina, y eso no es ningún secreto, desde la década del 50. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las muchachas, bailando y mis amigos gozando. Pero ya con esta nueva movida, dada en plena dictadura militar, surge pues una nueva estética, una nueva propuesta, ya no tanto basada en la música contestataria, en la música que cuestionaba el establishment, sino más bien ya se recurría a la ironía, a la burla, al sarcasmo, pues era obvio que no se podían decir las cosas de frente, so pena de ir a la cárcel o so pena de simplemente pasar a engrosar la lista de desaparecidos. Ya las letras empezaron a ser humorísticas, sarcásticas, en doble sentido, pero siempre criticando el establishment. Representando una crítica, una legítima rabia social y un cuestionamiento, sobre todo político en ese entonces. Pero
repito, en un lenguaje sobreentendido, irreverente, humorístico, a efecto de pasar desapercibido para la gran censura que había implementado la dictadura militar en ese entonces. Y justamente ya después de la Guerra de las Malvinas, cuando ya se le da el espaldarazo definitivo al rock hecho en Argentina, puesto que estaba cantado en español, fue una circunstancia que aprovechó justamente Soda Stereo. Soda Stereo, que en sus inicios tenía mucha influencia de la música divertida. Recordemos dos temas clásicos de la época de Soda Stereo: Mi novia tiene dices o Te hace falta vitaminas. Que son letras hilarantes, cómicas, que ya difieren de lo que fue propuesto más adelante, por ejemplo a raíz de los Break Signos, publicado en el año 1986. Pero expliquemos un poco los orígenes de Soda Stereo. Soda Stereo es un grupo típico de clase media alta en la Argentina. Eran 3 muchachos con estudios universitarios, incluso Cerati había estudiado en un colegio religioso, todos estaban en la universidad, lo cual en América Latina es un privilegio, estar en una universidad, incluso universidades privadas. Y esto pues les permitía a ellos un manejo del lenguaje, un manejo de la estética, un manejo de la modernidad como se entendía al comienzo de los 80s, lo cual se ve potenciado por el hecho de que Cerati también estudiaba y trabajaba en una agencia de publicidad, lo cual pues a él le brindaba nuevos elementos para enfrentar una propuesta musical, en la cual ya empezaba también a nivel mundial a proliferar el uso del videoclip para promocionar determinado artista. Caminar entre las piedras. Recordemos que recién a finales del 70, con MTV, se empieza a promocionar la música con videoclips. Como digo yo, la música empezó a entrar por los ojos. Y esto es importante. Si la música requería el apoyo necesario y potente de un videoclip, entonces había que cuidar la imagen. Ya era desfasado mostrar un hippie greñudo o barbón, sino al contrario, había que prestar gente, había que mostrar al músico como una persona pulcra, como una persona no exenta de cierta elegancia decadente o gótica, que fue fundamentalmente pues el estilo que le gustó mucho a Cerati y a Soda Stereo, ¿no? Una suerte de lords, pero no carentes de popularidad ni alejados de el gusto de las grandes mayorías. Entonces tenemos Soda Stereo en sus inicios, música divertida y bajo la influencia directa de Cerati, y esto lo reconocen incluso los otros miembros del grupo como Charly Alberti y Héctor Z. Bocio. Impuso Cerati su liderazgo, a veces un liderazgo en el cual él evidenciaba que tenía claras las cosas que quería hacer y que incluso le generó ciertas críticas de sus compañeros, que llegaron a decir que más que Soda Stereo podríamos haber denominado el grupo Gustavo Cerati y su banda. Fue muy divertido, o sea, fue divertido, era realmente vivir tocando prácticamente todos los días. Porque básicamente lo que se imponía, incluso el modo que tenía que tocar el baterista o el bajo, era como quería Gustavo Cerati. Pero Cerati no está equivocado. De hecho, él tomó elementos, tomó varias influencias y las fue conjugando en una propuesta única, en la cual ya se empezó a utilizar la electrónica en el buen sentido de la palabra como un aliado en la propuesta musical, sin que ésta avasallara a la otra, sino complementándose. Y esto permitió al grupo crear una atmósfera bastante, a mi entender, onírica, que justamente explica el hecho de que el día de hoy
en el año 2022 escuchemos un disco de Soda Stereo y automáticamente nos traslada a la década del 80. Para 1983 la democracia retorna a la Argentina. Rodolfo Alfonsín es elegido presidente y se abre pues un nuevo escenario que fue no solamente aprovechado por la música, sino por todas las artes, el cine, la literatura, en fin, hubo todo un destape merecido que tuvo el pueblo argentino. Pero regresemos a Soda Stereo. Soda Stereo pues aprovecha también esta coyuntura y el hecho de que tuvo un ascenso meteórico en popularidad. Y esto justamente obedece a lo que yo hace un rato decía. El hecho de que Cerati había estudiado y trabajado en publicidad le permitía conocer pues estos resortes, estos mecanismos en los cuales la estética es fundamental e incluso es utilizado como una herramienta fundamental de comunicación. De ahí la llegada que tuvo Cerati. Estaba buscando manifestarnos con nuestra vestimenta como parte de la imagen. Y Soda Stereo, pues siendo un grupo aparentemente de clase media alta, un grupo que los antropólogos, sociólogos y demás hierbas catalogarían como un grupo burgués. Sin embargo, Soda Stereo fue un grupo masivo, tuvo gran popularidad en toda América Latina e incluso en algunas comunidades hispanas de los Estados Unidos. Bien, Soda Stereo utilizó mucho la televisión, utilizó mucho la radio, utilizaban las entrevistas que les hacían, explotaban su imagen, su ropa, sus gestos, sus declaraciones y prácticamente en 2 años ya eran el grupo más representativo de esta nueva movida del rock argentino. Y esta no solamente obedecía a una estrategia comercial o de marketing. Lo principal era que era buena música. Había un proyecto, había una idea, había un concepto a desarrollar. Y de hecho, pues ahí están los discos que dejó Soda Stereo. No seas tan cruel, no busques más pretextos. El famoso tema Persiana Americana, que es la forma más sofisticada de aludir, de referirse, de hablar de una práctica solitaria de los adolescentes, está plasmada en esta canción. Escuchen bien la letra y sabrán a lo que me refiero. Entonces, ¿te gusta pensar hasta dónde llegaré? Incluso después Soda Stereo utilizó mucho el videoclip Ciudad de la Furia, ese homenaje decadente a esa gran ciudad que es Buenos Aires, en fin. Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Huelgan, sobran los comentarios siempre favorables a su música, lo cual evidentemente también trajo pues un agotamiento natural. 3 músicos que prácticamente pasan la vida juntos en hoteles, en aviones y en conciertos, son pues constituye pues una circunstancia que poco a poco va minando la relación, por más amical que ésta sea, por más intereses comunes que tenga. Además, Cerati siempre tuvo un gran problema. Cerati siempre era adicto al tabaco. El hombre fumaba, pero se dice incluso llegaba a fumar como 100 cigarrillos al día. Y justamente esto le provocó una trombosis por el abuso del tabaco y que lamentablemente años después pues precipitaría el accidente cardiovascular que le costó la vida. Los especialistas en rock, los críticos de esta corriente musical, los que saben sobre este tema, siempre han coincidido en decir que, aparte de compositor, la influencia que tuvo Cerati fue como guitarrista, influenciado por gente de grupos como The Police o The Cure, pero sobre todo, aparte de su virtuosismo en la guitarra, Cerati supo pues imprimir una atmósfera, como ya manifesté hace un momento, en base al adecuado uso de la electrónica, lo cual le creó pues todo pues toda una estética acústica que representa pues el sonido característico de Soda Stereo. Por eso insisto, la gente escucha un disco de Soda el día de hoy y
lo traslada cual máquina del tiempo inmediatamente a los años 80. De ahí la importancia de esta temporalidad de la propuesta de Cerati. Lamentablemente, pues, aparte de su adicción al tabaco, también Cerati tuvo una vida un poco desordenada. Había presión de... La misma fama siempre trae presiones. Tuvo 2 matrimonios. Bueno, naturalmente si uno se olvida demasiado vuelve a repetir los errores. A veces pues se sumía pues en estados de melancolía, en un hermetismo y eso de una u otra forma también pues afectaba sus relaciones con los demás. Por eso él optó, una buena decisión para mí, también hacer una carrera como solista que también fue exitosa. Quiero hacer cosas imposibles. Evidentemente no pudo avasallar lo hecho con Soda porque el nombre pues pesa demasiado hasta el día de hoy Soda Stereo. Pero sin embargo, uno dice Soda Stereo e inmediatamente, y esto dicho con todo respeto, antes que Z o Charlie Alberti, uno siempre piensa en Soda Stereo y al toque inmediatamente conecta, se vincula con ¿quién? Con el gran Gustavo Cerati. Gracias totales. ¿Y sabe por qué? Porque todo lo que he dicho es verdad. Yo no he inventado nada. Soy Rigoberto Villalta Zapata, el malo.